presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya con El Mostrador en la Clave está con nosotros Héctor Cosio y Felipe Salé. ¿Cómo están ambos? Fernando. Muy bien, Fernando, aquí estamos. Tú que eres el periodista científico por excelencia. Con vocación ambiental. Vocación ambiental. Sí. Sí, a medida que se acerca la COP25 probablemente, y hay una expectativa por este viaje de esta niña Greta por el mundo que va a llegar, se supone, a Chile en diciembre, y que pasan los incendios en la Amazonía y en Bolivia, y oye, de hablar, África está también quemándose bastante fuerte y uno no le pone tanto acento como se lo pone a la Amazonía, pero ¿de qué manera se puede rebarajar el naipe aquí para que esto no sea un problema exclusivamente de cada país? Porque cada país eventualmente no puede contener este tipo de problemas. Sí, Fernando, yo quiero tomar también esta introducción tuya con tu editorial, antes, digamos, de este espacio musical que tuvimos hace unos minutos. Creo que diste muy claro y fuiste muy en el clavo cuando pusiste en contradicción lo que significa la reducción del multilateralismo, que fue lo que resolvió de alguna manera y tranquilizó al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que a propósito, digamos, estos días se cumplen, digamos, un aniversario más de esa gigante tragedia. Hoy día eso está en contradicción con la necesidad efectivamente de un trabajo mancomunado que englobe a todos los países del mundo. Si no, cuando uno habla así, habla de todos los países del mundo, no está haciendo una exageración, está efectivamente hablando de una realidad que se requiere en este minuto. Y esa contradicción es vital, y quiero centrarlo en un punto que a mí me ha parecido muy complejo, un poco también a partir de las declaraciones que hizo el presidente Sebastián Piñera ayer en Brasil, cuando va a visitar a su colega Jair Bolsonaro, y como enviado un poquito también del G7. Hay una frase de Piñera cuando él dice la Amazonía es patrimonio brasileño y eso hay que respetarlo. Esa palabra, esa frase, esconde un problema que yo creo que es muy profundo y que va a ser lo que va a atentar precisamente contra lo que tú hablabas, contra la idea de que en frente al cambio climático hay que tomar decisiones mancomunadas. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué es tan complejo? Y quiero agregar también la importancia de decir también las cosas por su nombre, sobre todo por sus nombres científicos. O sea, hay que ser muy estricto para no equivocarse, no equivocarse en esto. Cuando comenzaron los incendios, y la autoridad científica de Brasil dijo que esto era a propósito de la deforestación y de las quemas ilegales. En ese minuto, recordemos, todavía no era un tema mundial el tema de los incendios. Eso vino después, a partir de los líderes, algunos líderes mundiales como Macron, ¿cierto? Pero también líderes populares como DiCaprio y otros que empezaron a hablar que se está quemando, ¿se acuerdan? Se está quemando el pulmón del mundo. Esa frase fue la que logró de alguna manera también remover. Pero ahí hay un peligro, porque respaldar y seguir hablando de ese tipo de cosas como un pulmón del mundo es precisamente se le está entregando en bandeja argumentos a los negacionistas y argumentos a quienes dicen que el problema, por ejemplo, del Amazonas no es un problema mundial, no es un problema de la humanidad, es un problema brasileño. Y me explico. El ministro de Medio Ambiente de Brasil dijo, esto que la Amazonía es de la humanidad es una bobería. Dijo, esto que sea el pulmón es infantil. Y lamentablemente, lo que él está diciendo es cierto. Por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque si se insiste en eso, aquellos negacionistas, aquellos que pretenden ver el problema local y no su injerencia global, van a tomar ese argumento, y ya lo están tomando. De hecho, mismo Piñera ayer en su frase esconde esto, lo están tomando para respaldar una idea de que esto se soluciona solo para nosotros y el problema de la esquema de la Amazonía no interpreta al mundo porque es solo nuestro. ¿Y por qué digo que es peligroso lo del pulmón del mundo? Porque es cierto, porque en la Amazonía
el oxígeno que se habla, que genera el 20% del oxígeno de todo el planeta, es consumido en la propia Amazonía. Los árboles y la biodiversidad que está en esta zona consume el propio oxígeno que genera. Por lo tanto, en términos reales, por eso es que el ministro de Medio Ambiente dice, es una bobería hablar que es el pulmón del mundo. El punto es que ese no es el tema. No es el tema el oxígeno, no es el tema el pulmón del mundo. La Amazonía es mucho más importante para el equilibrio del planeta por otras circunstancias, por la precipitación del agua, por el control del clima global. O sea, y hay que recordar, y solamente un datito técnico que lo pueden encontrar la gente que escucha, hay muchos documentales, hay unos documentales maravillosos que hoy día están en Nat Geo, hay uno que se llama Strange on the Rock. Our Planet. Hay muchos en que hablan que es lo siguiente, que en definitiva la Amazonía, lo que produce la Amazonía es que de todos estos billones de árboles que tienen, transpiran agua. Esa transpiración de agua se convierte en billones de litros de agua diario que suben a la atmósfera y forman los llamados ríos voladores. Son unos ríos que, si se pueden mirar desde el espacio, son unos ríos que son de agua gaseosa, pero son esos ríos, la cantidad de agua que transportan estos ríos en la atmósfera, tiene más agua que el propio Amazonas, más agua que el Nilo. O sea, son ríos gigantes. Esos ríos chocan con la cordillera de los Andes, se convierten en precipitación, se arrastran, digamos, por las cuencas y finalmente llegan al mar a alimentar a unos pequeños microorganismos en el mar, y vuelvo a repetir, en un documental lo habla muy bien, que son aquellos que producen el oxígeno vía fotosíntesis para la humanidad. Cuando tú haces una quema, cuando tú deforestas una zona como la Amazonia, lo que estás haciendo es disminuir los volúmenes de agua en estos ríos voladores. Estás produciendo unos forados gigantes que hacen entrar la luz en un lugar que mantiene su temperatura porque está completamente cubierto. Eso lo que hace es que el fondo que está quemado se convierte, digamos, en benzina. Y cuando tú autorizas quemas ilegales, o la estimulas, como lo hizo Bolsonaro y que hoy día está echando para atrás, estás poniendo en jaque, estás directamente afectando el equilibrio completo del planeta. Por eso que cuando Piñera dice en Brasil, el tema de la Amazonía es un tema que hay que dejarlo porque cada país sabrá. Que cada país sabrá, porque es un tema de patrimonio, es un tema de soberanía, es un rotundo error. Pero no podemos también, digamos, defender eso con argumentos, como les acaba de decir, que son contrarios. O sea, y un datito más, antes de que estos incendios en la Amazonia provocaran esta crisis y, digamos, esta preocupación mundial, en agosto de este año, es decir, semanas antes de los incendios, el entonces director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que son los encargados de vigilar y mantener a línea las quemas y la deforestación en la Amazonia, un físico de nombre Ricardo Galbao, sacó un estudio. Estoy llevando semanas antes de los incendios. Sacó un estudio que rápidamente fue respaldado por la revista Nature. En ese estudio dijo, la Amazonía ha aumentado su deforestación en un 278% y ha aumentado los focos de incendio en un momento que no hay sequía, es el periodo seco, pero no hay sequía, explosivamente. Solo que dijera eso valió para que el presidente Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente salieran por las cámaras a desmentir a su principal científico en el área y decir, eso es falso, esos datos son falsos. E inmediatamente le pidieron la renuncia. Este señor digamos, no quiso renunciar y finalmente lo despidieron y lo sacaron. Eso produjo la mayor tensión científica que ha ocurrido. ¿Esa persona había sido nombrado por el propio Bolsonaro o estaba de antes? Estaba desde antes, pero es un científico, es un hombre muy reconocido. O sea, y el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales es uno de los institutos más expertos en biodiversidad del mundo. Estamos hablando de eminencias. Y lo que hace Bolsonaro, inmediatamente lo despide y lo echa. Sí, es curioso cómo Bolsonaro se dedica, al parecer, a desmantelar verdades, ¿no? Y a imponer
otras verdades por encima, digamos, que se manejan siempre desde las emociones. Sobre todo estimular, yo creo que a la mayoría de sus votantes que son de corte nacionalista, y también me da la impresión de que su principal grupo de interés poderoso está justamente en la industria ganadera, que es la que lleva adelante estas quemas, y me gusta el hecho de que se esté poniendo el foco también en esa industria por parte del consumidor. Ya hay llamados a no consumir carne brasileña. Chile es el cuarto exportador de carne brasileña. Ahí también hay un dato importador, de carne brasileña, y hay un dato muy importante. Ya hay campañas un poco en ciernes de no consumir la carne ahora que nos viene la festividad del 18, y me parece muy importante poner el foco en la industria ganadera, porque no son grandes terratenientes que no solo queman árboles, sino que se oponen a todas las iniciativas de protección y de conservación de los bosques. También hay algunas películas en Netflix que dan cuenta de eso, pero que también son un gremio muy poderoso. O sea, y me gusta el hecho que se ponga el foco ahí, porque los incendios, por supuesto que no son en su mayoría por generación espontánea. Hay grupos de interés que están asociados a ellos, digamos. Sí, hay además sería bueno aclarar un par de cosas que de repente aparecen en Twitter. Una persona dice aquí, ¿por qué se ataca solamente a Bolsonaro si es que Evo Morales inició los incendios por los mismos motivos en Bolivia? A ver, hay varias cosas que son interesantes de constatar en esto. En primer lugar, no es verídico, no es verdad que no se haya criticado fuertemente a Bolivia y a Evo Morales también. De hecho, todas las personas que hemos tocado el tema en radio, yo en mi caso en televisión, con imágenes y todo lo demás, le hemos pegado muy fuerte a Evo Morales porque se le escapó de las manos algo que él pensaba que iba a ser controlado, que son estos roces grandes para la agricultura. Y hay históricamente en todos los países, incluyendo Chile, hay históricamente este tipo de roce controlado que de repente se escapa de las manos y que se convierte en unos incendios gigantescos. Y la diferencia es si es que tú manifiestas preocupación o el grado de impacto que te genera una situación u otra. Y yo creo que la crítica más certera, si que se quisiera buscar a ver por qué hay silencio en algunas cosas, es por qué no se habla con la misma fuerza de la jungla africana en el Congo, que está ardiendo. Y en el caso de esa situación, con mayores hectáreas probablemente que la Amazonia. El punto es porque, a mi modo de ver, lo que ocurre es que esto se anunció antes en la campaña. Esto es una cosa de aquellas que una persona para ganar votos dice algo que parece súper popular. La Amazonia es nuestra y nosotros vamos a sacar, expulsar a todas esas reservas indígenas que están ahí y convertir esto en un terreno ganadero. Eso fue una cosa que se planteó así desde el principio y que se iba a plantear de esta forma. Y yo creo que el mundo no lo creyó, para serte franco, o lo minimizó, o dijo, no, mira, no va a haber. Y cuando tú lo ves, cuando tú ves que está pasando, y no solamente, repito, en Brasil, pero que está pasando en el caso de Brasil tal cual como se planteó en la campaña, tú dices, chuta. Pero también planteó inmunidad para cualquier persona que matara a alguien en la calle, que eventualmente estuviera hablando. Viene a reglón seguido. Exactamente, o sea, yo creo que la dimensión política, porque esto es multidimensional, la dimensión política es muy relevante, por eso que el tema de la multilateralidad, que tú hablabas recién, es precisamente lo que hoy día hay que empezar a discutir, porque esto fue anunciado políticamente, ¿cierto? La utilización de las quemas. Cuando se dio a conocer, y tomando el argumento que he dicho... Déjame terminar, y quizás tú me apoyas. Yo quiero especificar, a ver, esto no solamente fue anunciado en la campaña. Inmediatamente que se llega, se hacen 3 o 4 cosas súper importantes. Una, se le quitan todos los fondos, o gran parte de los fondos, buena parte de los fondos, a
a todos quienes combatían incendios forestales en la Amazonía. A la fiscalización. A la fiscalización. Segundo, se elimina en términos prácticos el Ministerio de Medio Ambiente. Y se cambia por otra oficina pequeña. Es decir, se empieza se funde con el Ministerio de Cultura. De Cultura. Se empieza a desmantelar todo lo que había en esa materia, particularmente los fondos para enfrentar los incendios forestales. Y por lo tanto, lo que tú estás viendo, lo que uno podría decir es, mira, quizás el mundo fue ingenuo, no creyó que Bolsonaro iba a hacer eso, que dijo que iba a hacer. No, lo está haciendo. Exactamente. Y por eso es que es peligroso usar estos argumentos de que lo que ocurre dentro de los pueblos amazónicos es patrimonio de los pueblos amazónicos. Es un peligro enorme en un mundo que hoy día depende, por ejemplo, de la precipitación del agua para poder controlar los estragos de un calentamiento global. Es completamente peligroso volver a tomar estos criterios y a decir, a ver, las decisiones políticas del gobierno respecto de cuándo se quema, no se quema, si le quito los fondos o no lo quito los fondos a una institución que fiscaliza, no puede, y debe ser una discusión que de aquí adelante, no sé si para la COP25, porque parece que es una discusión un poco más fuerte, un poco más más profunda, pero no puede hoy día, en un mundo en que estamos viviendo esta situación que se requieren de refuerzos completamente continentales, que refuerzan el cuerpo del mundo entero, seguir argumentando que esas decisiones que se toman políticas estratégicas dentro de un país no tienen incidencia hacia afuera. La tienen, y la tienen de una manera brutal. Lo que pasa en África, lo que pasa en la Amazonia, están completamente interrelacionados. Todo. Cuando se habla que está puesto en jaque el equilibrio del planeta, porque está todo completamente ligado. Mira, solamente un hecho, también están en los documentales, las tormentas de arena que vienen de África y que llegan al continente americano, son parte de los nutrientes que hacen que la selva amazónica sea lo que es. Entonces, cuando tú intervienes cualquiera de estas cosas por una situación local, argumentando la autonomía del patrimonio, estás poniendo en jaque el equilibrio completo del planeta. Y eso es lo que está pasando. Déjame plantearlo por si acaso alguien con otro fenómeno. En términos tecnológicos, hay países que ponen límites a lo que un país pueda desarrollar en términos de su propia tecnología y equipararse exactamente a otros. Por ejemplo, la energía nuclear. Cuando Argentina, hace algún tiempo, hace ya unas 2 o 3 décadas, inició un camino de generar energía nuclear, una serie de países de la OTAN y particularmente Estados Unidos le amenazó a Argentina con una serie de sanciones y continuaba escalando en esta situación de generar energía nuclear, que no había problema en que la tuviera Alemania, no había problema que la tuviera Estados Unidos, por cierto, no había problema que la tuvieran una serie de países. Rusia no tenía cómo monitorizarlo hasta que queda la crema de Chernobyl. Pero tú hoy día tienes, y lo sabes, cualquier país que dentro de su soberanía, dentro de su territorio, quiera hacer, por ejemplo, una situación nuclear, probablemente va a tener un rechazo y un pacto de una serie de países que va a decir, no, ese club se cerró. Porque ahí la diferencia, mira tú, es que esa situación, en caso de que haya un accidente, contamina efectivamente a su alrededor y puede salir de la frontera. Pero en términos estrictos, lo más probable es que eso esté pensado porque tú puedes escalar desde generar energía a través de la energía nuclear, de la fisión nuclear, hacia generar armamento nuclear, y eso también por más que tú seas soberano, por más que tú tengas tu inteligencia genial, por más que te hayan caído 3 genios que saben cómo hacerlo y que tienen tu nacionalidad, no lo puedes hacer. Sin embargo, quemar bosques selváticos que efectivamente son claves en términos de la cadena de funcionamiento biológico del planeta Tierra, eso está circunscrito a las soberanías y los territorios de los mapas. No puede ser. Pareciera porque el desastre nuclear es más inmediato y más tiene la gente lo ve como algo más peligroso,
porque explota algo y se contamina al tiro. Y no hay conciencia, no se ha creado la conciencia suficiente de que este desastre es igual de potente, porque no se ve de inmediato, digamos. Ahora, capaz que Bolsonaro haga más daño durante su mandato que cualquier fenómeno ambiental, biológico, natural. Claro, y hay que mirar por casa. Hay que crear conciencia. Exacto, y hay que mirar por casa también. Bueno, hace poco entrevistamos a Noam Chomsky, le mandamos un cuestionario y él nos respondió y habló sobre las quemas ilegales, lo publicamos ayer, y habló sobre las quemas ilegales y dijo, o sea, las quemas en el Amazonia debiesen ser consideradas un crimen de lesa humanidad. Así, como lo conocemos a él, sin recelo, sin tapujos, sin esconder las cosas, lo plantea derechamente. Las quemas o cualquier otro tipo, digamos, de atentado a la humanidad a través del medio ambiente, porque cada vez más este tipo de situaciones se tienen que ir alejando de solamente hablar de lo biológico, de lo diverso, como si esto fuese aparte del ser humano. Cada vez más este tipo de situaciones son problemas de derechos humanos. El problema del agua es un derecho humano. El problema, digamos, de no contar con los equilibrios del planeta son derechos humanos también desde esa perspectiva. Y ese es el punto que quiere poner Noam Chomsky. O sea, es decir, esto es un problema de lesa humanidad. Es un crimen que atenta contra... Sí, pero es un crimen de lesa humanidad, pero que no está tipificado como tal. Claro, no existen las herramientas mundiales para enfrentarlo colaborativamente y muchas personas, en términos de su ascenso al poder, miran ese poder como si fuese de alguna manera la plata que uno ha guardado durante tanto tiempo debajo del colchón para el momento de las vacas flacas y utilizarla en términos básicamente comerciales. Con la idea, porque yo no creo que nadie piense de que, oye, yo tengo unas ganas locas de destruir mi país. No, con la idea de que esto o tú lo puedes controlar, o es una exageración señalar que incide tanto en el resto del planeta. Y la tercera, que la ha usado Jair Bolsonaro 2 veces la semana pasada, es cuando les espeta a los europeos que, bueno, porque no usan su plata en reforestar los bosques de Europa, que ustedes asolaron para tener madera. Que es la otra mirada, la mirada de, mira, yo ahora estoy en condiciones de hacer lo que ustedes hicieron hace 100 o 120 años, por lo tanto, déjenme hacerlo. Bueno, el único problema de esa mentalidad es que alguien podría decir, mira, recién estoy en condiciones de poder tener gente comprada y que trabaje como esclavos para mí, y por lo tanto, bueno, es cierto que se abolió aquí y allá y todo esto, pero yo acabo de llegar a la posibilidad de hacerlo, lo estoy proponiendo y la gente votó por mí, por lo tanto, ¿por qué no me dejan hacerlo? Una de las cosas que importan hoy día es que el conocimiento sobre lo que es propio o lo que es impropio en materia de los países avanza también. Y por lo tanto, cuando tú te das cuenta que algo es nocivo para el planeta, bueno, tú dejas de utilizar aquello. Tú dejaste de utilizar el plomo en una cantidad enorme de cosas. No tienes pinturas que pintan las casas llenas de plomo. ¿Por qué? Porque te diste cuenta después de una serie de años donde nada te hacía percibir que eso podía ser, que eso era un factor cancerígeno gigantesco. Tú has dejado de hacer cosas porque te diste cuenta que eso era malo. Bueno, todo el mundo, y yo creo que los brasileños también, saben cómo están de alguna manera sus posiciones estratégicas asociadas a las condiciones de vida del planeta Tierra, y por lo tanto, claro, en una de esas se muere de ganas de transformar a la Amazonia en un aserradero mundial extraordinario, importando todo tipo de fantásticas maderas extraordinarias, pero que el tiempo para hacer eso, desgraciadamente, en términos de la racionalidad humana, ya no está. Y tomando eso, lo que decía Felipe también, para darle la palabra, siempre está en colisión ese principio con el principio, digamos, de el desarrollo y de lo productivo. ¿Por qué se necesitan tener esos espacios y por qué es importante lo del agronegocio, esos espacios ahí? Esto está en el marco de que ya la FAO lo ha dicho muchas veces, que debido a la explosión de los habitantes de este planeta, que está aumentando muy, muy, muy velozmente, en un momento la proteína no va a alcanzar para toda la humanidad.
en un escenario donde te están diciendo falta proteína, eso es un tremendo mercado para la proteína y para la carne brasileña, que tú necesitas espacios para poder desarrollar ese negocio. Entonces, es como eso, o sea, hoy día tienes la tremenda oportunidad de multiplicar tu negocio porque la humanidad te lo va a pedir, porque se abrió un mercado gigantesco que está a la espera de tu desarrollo. Claro, igual yo creo que eso también puede ser relativo por el hecho de que la producción de alimentos ya es suficiente como para abastecer a todo el mundo, solo que hay países que lo acaparan todo. Se me viene a la cabeza la imagen de los gringos comiendo barriles de Kentucky. Mucha gente come más de lo que necesita, pero la industria hace mucho tiempo que es capaz de producir alimentos para todo el mundo. El punto es una cosa político-económica que impide que esa repartición de alimentos sea equitativa. Yo creo que simplemente es una mirada cortoplacista, bien política también, por parte de los ganaderos y de la industria, tanto maderera como ganadera, que gira alrededor del Amazonas. Es muy importante a lo mejor pillarse algún documental que muestre cómo la industria ganadera interviene en los pueblos donde también se pelea por la conservación. Gente con pistolas al cinto, con machetes, con una... Bueno, pero eso ha pasado en prácticamente toda industria. En industria ha habido situaciones de violencia donde las cosas no resultan. No es una cosa exclusiva de la ganadería. Ha pasado sin duda en la industria con la formación de los sindicatos. O sea, nosotros somos una especie violenta para resolver los conflictos muchas veces a través de la historia. El punto es, y yo insisto, una vez que tú tienes el conocimiento que necesitas para darte cuenta que ya no se puede seguir haciendo una actividad, ¿qué hace o qué te motiva a que tú digas, bueno, yo la sigo haciendo igual? Mira qué interesante eso, porque tomando incluso las palabras del propio Bolsonaro cuando le dice a Europa, bueno, ¿y qué pasa, digamos, qué pasa por casa? Miremos ahora nosotros acá en Chile, pues, miremos qué pasa en casa. Hoy día llevamos un artículo, que es el artículo que está de portada en el diario, donde mostramos estas contradicciones. ¿Se acuerdan del plan de descarbonización anunciado en junio de este año por Piñera, en donde se habló que se aspiraba a que llegáramos a ser carbono neutral para el año 2050, cuando todo el mundo sabe que al 2050 ya es demasiado tarde, pero bueno, se lanzó un plan, ¿cierto? Se lanzó un plan donde se iban a cerrar termoeléctricas de manera gradual. 2 de esas termoeléctricas se propuso cerrar este año, que están en la región de Antofagasta, lo que es Mejillones, Tocopilla. Pero básicamente 2 en Mejillones. Se dijo, se van a cerrar este año, 2 termoeléctricas. Vamos a quitar carbón a la matriz energética en ciudades tan saturadas como estas. Y se hizo ese plan, son 2 empresas de Engie que se cierran. Pero una semana antes de que se cerraran o que se anunciara el cierre de esas 2 empresas, de la empresa energética francesa Engie, se instaló una termoeléctrica nueva en el mismo Mejillones, con una capacidad de instalar, una capacidad instalada de energía al circuito eléctrico en base a carbón superior a la suma de las 2 que se retiran. Las 2 sumaban 170 megawatts, esta no, más de 300, con una capacidad de quemar más de casi 300 toneladas de carbón por hora. Entonces, por eso nosotros hoy día titulamos La ironía de Mejillones. Podríamos haber dicho la ironía de la descarbonización. En una zona saturada, en donde se hace un plan para retirar 2 termoeléctricas, se instala una tercera, con mayor capacidad que los otros. Y lo peor aún, que es el documento que nosotros damos a conocer y que se conoció hace unos días atrás. Un estudio de la Universidad Católica hizo, digamos, una medición en este lugar y constató que las personas que viven en cercanías a Tocopilla, Mejillones y Huasco, en esta región, poseen, digamos, o padecen, mejor dicho, los mayores índices de cáncer de pulmón a nivel nacional. Es un informe de hace días. Entonces uno dice, pero, a ver, recojamos lo que dice Bolsonaro, miremos para adentro, miremos qué pasa con la paja en el ojo ajeno. Anunciamos un plan de descarbonización, retiramos, ponemos una nueva, ¿y dónde? En el lugar donde existe la mayor prevalencia de cáncer del pulmón. O sea,
Hay que decir que Engie es ex Suez, la misma empresa que estaba detrás de Barrancones, que fue rechazada, ¿se acuerdan? El primer gobierno de Sebastián. Entonces, bueno, hay un componente político. Pero es que las grandes concesionarias en el mundo de carbón no son muchas tampoco. Tú las vas a encontrar repetidas con distintos nombres, pero asociadas, afiliadas a 6 o 7 grandes empresas que están. Lo mismo pasa con las petroleras y con algunas plantas químicas especiales, digamos. Eso va a ser así. El plan de descarbonización probablemente va a tener, como dices tú, Héctor, va a tener que adelantarse. Yo no imagino a un futuro gobierno que mantenga plazos hasta el 2050, cuando todo lo que va a ocurrir probablemente en el planeta es que se van a achicar esos plazos por parte de todos los países en términos de introducir más rápido que lo que se pensaba el transporte eléctrico, introducir más rápido lo que se pensaba la descarbonización absoluta de la matriz energética en sus países. Van a generar probablemente, como están haciéndose en algunos lugares en la parte norte de Europa, centrales que tengan otra característica, conjuntas, eléctricas conjuntas y especies para varios países, para poder administrar redes conjuntamente. Ese tipo de cosas van a venir porque no te va a dar como resultado que tú sigas extrayendo el petróleo, sigas extrayendo el carbón como la base fundamental de todo. Hay países que desgraciadamente tienen intereses extraordinariamente altos en que esto continúe tal cual como está, y tienen una cantidad de recursos pero impresionantes para colocar en distintos parlamentos del mundo, en financiar campañas electorales de quienes patrocinan esto. Que el caso de Arabia Saudita, yo me imagino que es un caso que va a tener que ser mirado muy atentamente, porque si es capaz de impedir que un país persiga criminalmente a quien mató a un residente nacionalizado ahora estadounidense, como el caso de Khashoggi, porque, como lo dijo literalmente Donald Trump, estaba amagándose o poniéndose en riesgo un negocio de armas de 120 mil millones de dólares. Bueno, no te cuesta nada entonces el que eventualmente tú, como está ocurriendo también en el caso de Estados Unidos, abras en Alaska nuevas fuentes petroleras y nuevas fuentes de carbón, porque tú necesitas de alguna manera dar satisfacción a aquellos intereses que eventualmente fueron fundamentales en lo que significó tu ascenso al poder. Y eso va a pasar no solamente en los países grandes, va a pasar en los países chicos también. Y hay que poner el acento también en evidenciar la contradicción. En la nota hay un buen ejemplo de eso, porque la inversión es multimillonaria en dólares, no manejo la cifra exacta, pero le pasan solamente $1,5 millones a la municipalidad de Mejillones para que haga proyectos sociales, la empresa. Entonces es como irrisoria, ¿no? Pero la pregunta, Felipe, yo creo que va a tener que cambiar. La pregunta es si le pasas 15 millones y sigue sacando el carbón y sigue descarbonizando. Claro, ¿cuánto vale eso? Claro, exacto. El problema es que tú tienes que, la pregunta es si que debes o no debes descarbonizar. No, por supuesto que hay que descarbonizar, pero ese es el nivel de desproporción que hay hasta ahora, digamos. Sí. Es como los 20 millones que mandó la Unión Europea a Brasil. Sí, bueno. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. En el Instituto de Capacitación Les Salles ofrecemos cursos propios elaborados por profesionales destacados que aparecen en nuestros programas. Los contenidos son 100% online, no requiere asistir a una sala de clases. Todos nuestros cursos cuentan con código Sense. Consulte en nuestro sitio web www.lesalles.cl o llámenos al 2259 76 600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Somos, desde 1985, la opción para capacitar a lo largo de todo el país. Somos Les Salles, pioneros en capacitación online. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas.
Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Estamos con el mostrador en La Clave. Bueno, hoy día llegaron noticias desde el Vaticano. Se supo muy temprano que el Papa había decidido la remoción del nuncio del Vaticano en Chile, Ivo Scapolo, que ha sido muy criticado por la posibilidad de haber sido un factor dentro de los encubrimientos de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica en Chile. Lo curioso es que esto que parece un castigo, digamos, termina con el anuncio de que va a seguir cumpliendo funciones en Portugal. Sí, lo devuelven a Europa. Yo recuerdo siempre cuando se nombran los diplomáticos o cuando cambia un gobierno, se bromea con el premio de la embajada en Portugal. Dice, te voy a regalar a un país dentro de Europa, pero que en el fondo es de bajo perfil. Bueno, Portugal es muy católico, hay iglesias cada 2 cuadras. Sí. Me acuerdo alguna vez fui a un hotel y el dueño del hotel tenía un póster de Ratzinger, o sea... yo estuve en Lisboa, encontré una de las ciudades más lindas que me tocó. Súper lindo, pero tiene un tinte católico. Sí, no, es católico, es muy católico. Conservador. Es muy católico y como tú muy bien dijiste, tiene una característica que todos se la pelean porque no pasa mucho desde el punto de vista de Chile. No llegan chilenos todos los días a joder a la embajada porque algo les pasó. Y tienes el mismo estatus y el rango de salario equivalente a Europa mayor. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece súper grave la decisión o súper a contracorriente de los anuncios de limpieza, de renovación, de cambio, de decisiones certeras contra el abuso, digamos, porque significa trasladarlo de un lugar a otro, no es una sanción grave. Es cierto que desde no es sanción, primero. No es una sanción. Desde el punto de vista penal, por supuesto que no hay nada contra Scapolo, pero sí lo apuntan como una de las personas que se negó a escuchar casos, suspendió una reunión. Pero hagamos un poquito de historia, contemos quién es Scapolo. Claro, bueno, el embajador, digamos, del Vaticano en Chile. Del Vaticano. Eso se llaman el nuncio apostólico, ¿no? Que había estado también en Ruanda, en Bolivia, reparó en Chile. Claro, pero justamente su imagen o su perfil se vio enturbiado porque varias víctimas o varios denunciantes, digamos, lo apuntan como un político hábil, digamos, que fue capaz de meter bajo la alfombra o de no denunciar como debía, digamos, un montón de casos. Por lo menos hay casos partiendo por Fernando Caradima. No, casos que supo. Ahora... el caso Fernando Caradima, yo no estoy tan seguro. Se lo reconoce cercano. Sí, pero lo que me estoy refiriendo es que el caso Caradima está ya el año 2010. Sí. No sé si Scapolo estaba acá el año 2010. Creo que estuvo hasta el 2011. Me parece. ¿Estuvo aquí él? Me parece. Bueno, sí. La cosa es que hay un montón de denuncios anteriores porque hubo denuncias que, según se señala, llegaron a la nunciatura en su época. Y simplemente fueron, en esa época se descartaban nomás, ni siquiera se investigaba. Y trabajó en Chile desde el 2011. O sea, llegó el 2011. Por lo tanto, para cuando estalla el caso del 2010, probablemente él no estaba. La pregunta es qué hizo después. Acuérdate que ahí estaba todavía Errázuriz y posteriormente estuvo Sati, y ahí... Pues vino O'Reilly, vino Precht.
Claro, sí. Exacto. Entonces, todos casos emblemáticos. Pero el hecho es que se toma como remoción y se dice y se anuncia periodísticamente que fue removido. La verdad es que uno debiera... Tampoco se anuncia el reemplazo. Claro, la verdad es que uno debiera decirlo como aparentemente fue trasladado. Exacto, sí, eso es lo de Santiago con el mismo puesto, representante del Papa como nuncio en Portugal, en Lisboa. No es una remoción, si se quiere, en el caso estricto donde hay un castigo y cuando a ti te castigan, te dicen que te castigan. Pero es la política que conocemos de la Iglesia cuando, por ejemplo, todavía no explotaban todos los delitos sexuales, no lo conocíamos y tampoco había caído en este cisma en la Iglesia Católica, en donde un cura que resultaba ser acusado o podía correr peligro, digamos, de acusaciones, de abusos, la política era trasladarlo. Eso era pan de cada día aquí en Chile. Esto es prácticamente lo mismo, o yo lo veo de esa manera. No. O sea, a ver, no es. Lo que están haciendo es trasladarlo en un cargo, sacarlo de. Pero es que a ver, hagamos un par de precisiones. El modus operandi que tú acabas de describir anteriormente tenía que ver con el abusador. Exacto, sí. El abusador físico, la persona abusadora que eventualmente podía recibir una denuncia o podía verse acusada con el dedo, era tomada por su superior y se le trasladaba. Y sacaba a distintas partes. En el caso del nuncio, que tiene un cargo oficial de representante del Papa, el Papa ha dicho: yo quiero que siga siendo mi representante en otro lugar y no en Chile, pero a diferencia del caso anterior, cuando se trata del abusador, aquí por lo menos no existe ninguna comunicación oficial que yo haya leído hasta ahora que ligue la salida de Escápolo con son movimientos. Parece un movimiento habitual. Parece un movimiento habitual. En los otros casos no lo conocía la opinión pública porque esos casos entonces no se colocaban en los medios. Pero sí lo sabía el movimiento al interior de las parroquias, digamos. Es un movimiento estratégico. Claro, no hay una sanción, como decía Felipe también, nada en contra de él, ni una investigación que se conozca de carácter canónica, ni nada por el estilo. Pero sí es un blanco de críticas. Sí, sin duda. Es un hombre vulnerable desde el punto de vista de la crítica y la medida en que esto se investigue. Y es claro que él tuvo exposición a un montón de estas cosas y que no hizo nada. Eso desde ahí nace mi analogía. Es decir, es una persona expuesta frente a estas situaciones, blanco de críticas, se están aumentando las investigaciones y en este periodo se le remueve. Al renovarlo, como siendo un movimiento de un ajedrez, lo está sacando de la primera línea, lo está sacando del foco que podría recibir. Desde ese punto de vista, hago la analogía de que la Iglesia suele trasladar piezas para sacar la presión de encima. Sí, hay igual denota un poco que Chile no ha salido de la preocupación de Roma, digamos. Desde que a fin del año pasado se llamó a todos los obispos que terminaron renunciando. Todavía hay muchos temas que resolver en Chile. Hay muchas víctimas que seguramente no han denunciado. Hay una propuesta todavía un poco marginal, pero que yo creo que va a ir subiendo con el correr del tiempo, que es sobre hacer una mesa de verdad y reparación similar a las mesas Valeg o Rettig. Bueno, eso se ha pedido, pero todavía no. Claro, tiene por eso digo, está en una posición muy marginal porque intuyo que hay los primeros roces entre las instituciones que se dedican a proteger y a denunciar los abusos. Pero han habido avances. La ley de imprescriptibilidad yo creo que es una cosa extraordinaria que, si bien no tiene efecto retroactivo, pero a partir del momento de su promulgación para adelante, no importa cuántos años pasen, las personas pueden denunciar y no van a estar inhabilitados por el paso del tiempo. Creo que además el Vaticano ha seguido teniendo medidas y anuncios respecto de investigaciones de este tipo. Lo que acaba de hacer con Bernardino Piñera es una cosa, lo anuncia el Vaticano, no es un anuncio que nace de acá, lo anuncia el Vaticano desde allá, por la denuncia que llegó. Y yo me imagino que hay casos, además hay casos pendientes que están todavía sin tener una resolución definitiva
El caso de los maristas acá es algo que todavía está... Los Sagrados Corazones es una congregación que ha aparecido poco y está también de a poco saliendo también. Es una olla de grillo. Los jesuitas, ¿por qué me vas a decir? Sí, claro. Los jesuitas, el caso de Renato Poblete y además otras cosas que ya han tenido antes. Por lo tanto, y además en el caso de Renato Poblete, donde 48 años, según lo que estableció la investigación que encargó la propia congregación, 48 años de abusos no pueden ser bajo ningún canon de racionalidad de sentido común mínima haber sido ignorados o no haberse sabido nada, y por lo tanto ahí hay bastante más que decir respecto de cómo se tapó y por qué se tapó todo este tipo de cosas, digamos. Vamos a tomar contacto ahora. Nos trasladamos fuera del otro lado de la cordillera. Sí, fuera del país con Iván Weissman. Iván, buenos días. Hola, Iván. Tanto tiempo. A ver, ¿estamos ahí, Iván? ¿Me escuchan? Sí, hola. Te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Tanto que no escuchaba esa voz. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú y cómo está la cosa ya en Argentina? Parece que estaba muy movida. Yo estoy bien, gracias. Argentina, complejo. No, parece que lo repito cada par de semanas cuando hemos hablado. Un poco del contexto. Ayer el gobierno venía enfrentando una crisis después de las primarias obligatorias, que son las PASO, que realmente no tienen ningún valor porque son las primarias, pero fueron como todas las cosas que se hacen en Argentina a la Argentina. Ningún partido, ninguna intendencia, nada, ninguna gobernatura presentó rivales internos. Entonces no fue primaria, sino que fue como una encuesta oficial, porque no había nadie compitiendo contra nadie internamente. Terminó siendo como la primera de posiblemente pero probablemente 2 vueltas. Entonces las PASO, que costaron 4.500 millones de pesos argentinos, que no puedo ni llegar a calcular cuánto eso es en dólares, gatillaron una crisis política bastante fuerte. Primero porque sorprendieron al 99% de los encuestadores y analistas, y dieron por un virtual ganador ya en las elecciones oficiales de octubre a Alberto Fernández. Entonces quedó un presidente en ejercicio, pero con pato cojo, como se dice, y un candidato que probablemente se confirme en octubre que va a ser el próximo presidente, pero sin poder efectivo, pero sí con mucho poder de sugerir cosas. Y las primeras 10 días o la primera semana después de las elecciones hubo una cosa que para Argentina sorprendió: hubo indicios de que iban a dialogar. El presidente habló con él, sus asesores económicos, hablaron con los asesores de él. Hubo una conferencia entre el que fue viceministro de Economía del gobierno kirchnerista con el que fue hasta hace un año el presidente del Banco Central y ministro de Hacienda de Macri, Toto Caputo, en la cual estuvieron de acuerdo en casi el 90%. ¿Cómo es la relación, Iván? Todo lo que decía Fernández daba indicación de que iba a ser una transición relativamente pacífica y que iba a haber diálogo. Perdona, Iván, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, Iván, ¿cómo es la relación de Macri con Alberto Fernández? Porque sabemos la relación con Cristina, pero... Es una relación que es profesional. A nivel personal no creo que se caiga muy bien, pero Alberto Fernández es un tipo considerado dialoguista, o se consideraba dialoguista. Por eso lo que iba, que la primera reacción, los primeros 7-8 días post-paso, hubo como una cierto optimismo de que por primera vez en mucho tiempo, 30, 40 años, los problemas que está heredando nuevamente Argentina, esta gran crisis económica que es estructural, que lleva décadas, se iba a poder llegar a ciertos acuerdos consensuados, ciertos, no todos, porque obviamente el peronismo es diferente al macrismo. Habiendo dicho eso, el Fondo Monetario vino a una reunión acá el domingo, que es el que tiene que está en un acuerdo, prestarle plata, se reunió con la oposición, y en esa reunión una parte fue un comunicado oficial de Alberto Fernández y otra parte se filtró, y Alberto Fernández fue muy duro, fue muy ante el gobierno, se sugirió incluso que le había dicho que adelantara las elecciones, que le generó el lunes a la noche una crisis económica, una crisis política
enorme. Y el martes empezó una nueva corrida cambiaria y crisis financiera que este gobierno, con un ajuste dramático que golpeó mucho a la gente, llevaba 1 año y medio y se había hasta cierto punto estabilizado. Había inflación, había desempleo, pero veníamos 5 o 6 meses en que la actividad se estaba recuperando muy de a poco, la inflación venía bajando muy de a poco, pero venía bajando, y el dólar más o menos estaba estabilizado alrededor de 45 o 43 pesos por varios meses. Bueno, ¿qué pasó? Después de ese lunes el peso se disparó hasta 62, quedó en 58, hoy está 61, los bonos argentinos se desplomaron, la interpretación afuera después de los comentarios de Fernández es que no va a ser dialoguista y que lo más probable es que no pague la deuda, que a lo mejor hay un default, etcétera. Tuvimos 2 días, martes y miércoles, muy movidos, y ayer el gobierno se vio forzado por las presiones. Se le venía una corrida cambiaria, una escalada, se le estaban yendo las reservas del Banco Central a implementar medidas muy drásticas, muy dramáticas, las anunciaron después de que cerró el mercado anoche, que, para hacerlo simple, algunos dicen que es un default flexible, un default amigable, pero pide reestructurar los vencimientos de pago a los 44.000 millones de dólares que ya le debe al FMI, pide a los que tienen la deuda soberana de Argentina, afuera de Argentina, o sea, los inversionistas extranjeros, que le pospongan los vencimientos en una forma voluntaria, y a los inversores locales que tienen bonos a corto plazo, acá se llaman LETES y LECAP, pero son muy complicados de explicarlo, pero que son un instrumento que usa el Banco Central para secar la economía de peso y tratar de bajar la inflación, que no los pueden cambiar, y porque son semanales, algunos no los pueden canjear, o sea, el pago se posterga por lo menos hasta fin de año, obligatorio, es como un corralito. También la medida lo obliga a los exportadores de soja, a los cerealeras, a que tengan que vender los dólares. Y bueno, acá estamos. La verdad que no sé cómo abrió el mercado, abrió ahora justo a las 10 de la mañana. Sé que se indicaba que las acciones de empresas argentinas en Wall Street ya estaban abajo casi 10% antes de que entrara el mercado, lo que se llama el pre-market, y había presión. La reacción política fue positiva. Fernández dio a entender que estaba de acuerdo, y Labaña, que es el tercer candidato, que tiene como el 8 o el 10%, también dijo que son las medidas adecuadas. Y acá estamos. Iván, lo importante, yo di muchos números, con esto cierro, y ahora que me pregunten, lo más importante, porque lo que yo acabo de decir son números y análisis político que le interesa mucho al Círculo Rojo, que nosotros seguimos en Chile y acá, pero lo importante es que la crisis tenía un costo social fuerte. Sí, ¿no? Iván, y eso ayer y eso lo golpeó a Macri también. Iván, tú mencionaste ahí al pasar al final a Labaña, y me gustaría saber si es que hay pololeos o hay anzuelos o hay algún tipo de conversaciones directos, no solamente con Macri, sino que también con quien se resultó tercero en esto. No, Labaña, si tiene que elegir a alguien, Labaña va a ir con Alberto Fernández. O sea, se especula que Alberto Fernández probablemente le ofrezca al Ministerio de Economía a Roberto Labaña. Roberto Labaña fue el primer ministro de Economía de los Kirchner. Fue un tipo que en general hizo muy bien las cosas, fue el que declaró el default y después tuvo que renegociar con el Fondo Monetario, implementó varias políticas para salir de la crisis que trajo el corralito, y él se fue peleado con Kirchner por tema de corrupción. Él empezó ya en el año 2004, 2005, si no me equivoco, a denunciar la corrupción en la obra pública, y ahí Néstor Kirchner se enojó y lo echaron. Pero él siempre ha sido peronista, dialogante, pero es más cercano a Alberto Fernández. No es cercano a Cristina Kirchner, pero sí es cercano a Alberto Fernández. Iván, tú hablabas recién que los últimos 2 días, el lunes y martes, fue muy duro. Martes y miércoles fue muy dura, digamos, la situación política y la situación financiera. ¿Cómo lo ves tú en los próximos días? ¿Esto tendería a relajarse un poco o podría aumentar la tensión y aumentar la tensión social también, que ya es muy fuerte en Argentina? Mira, la gente que conoce Argentina más que yo y que ha estado en las crisis, yo esta es la primera que estoy viviendo acá, me dicen que en general la situación es bastante calma comparado con las últimas 2 grandes crisis. El sábado hubo una manifestación bastante grande a favor de Macri, y ayer hubo una manifestación bastante grande en contra de Macri. Pero
más allá de eso ha estado calma esa parte, porque una cosa que sí ha funcionado es que los planes sociales que tiene el gobierno, que muchos los heredó del gobierno, han hasta cierto punto servido como un colchón para amortiguar el impacto de la crisis en las clases más bajas. Esta crisis a los que les ha golpeado más fuerte, pero muy fuerte, es a la clase media trabajadora y a la clase media emergente, o a la clase media en general, porque son los que... Este país es completamente dolarizado, no ahora, siempre. Entonces entonces sube el dólar, sube la inflación. Argentina es un país que sus principales exportaciones son cosas que están dolarizadas, que es energía, que ahora volvió a exportar después de mucho tiempo que no exportaba, y productos alimentarios como la soja, el trigo, la harina, etcétera, que también son commodities internacionales que se transan en dólar. Entonces la canasta básica, la canasta alimentaria, sube como cuando sube el dólar. Entonces muy complicado. La inflación acá tiene una inercia que no es la que te enseñan en la universidad, por eso que es tan complicado, pero los planes sociales han logrado hasta cierto punto, y lo han dicho varios estudios que hace acá la Universidad Católica, que tiene se llama el estudio, la oficina, que siguen el tema de la pobreza y el impacto, muy respetada, y el INDEC, como el INE chileno, que los planes sociales han tenido un impacto positivo de amortiguar la crisis en las capas más pobres, pero las clases medias han sido muy golpeadas, y fue la clase media la que abandonó al peronismo y votó por Macri, y ahora están votando con el bolsillo, y muchos te dicen, mira, sí, la verdad que si Cristina hubiese estado en la boleta como ella de presidente, yo no la votaba, pero creo que Alberto Fernández va a poder manejarla, y él, la verdad que a él lo que nunca le pueden achacar es que estuvo metido en temas de corrupción. No, al contrario, él fue muy crítico de eso y se fue del gobierno peleado. Y a la gente le importa menos el tema de la corrupción que el tema de poder comer. Pero a ver, nosotros se nos olvida, no sé, a mí se me olvida, porque la verdad que nunca era muy chico cuando estaban las crisis en Chile, y de grande he estado en países que son relativamente estables, incluyendo Chile, y estar en un país que lleva ya 1 año y medio en crisis, tiene un aspecto psicológico que es difícil de explicar si tú no lo vives. Cosas que uno está acostumbrado, desde tonteras hasta cuando te pagan el sueldo, y si tienes suerte de que después de pagar tu tarjeta, tu alquiler, hipoteca, no sé, tus cuentas te sobra un poco, te dan 2 o 3 días para ver qué haces con eso, si lo metes en un plazo fijo o si compras dólares, porque si no te lo come la inflación, o tienes miedo de que el gobierno implante un corralito, todo el mundo se anda preguntando, oye, te sonaba unas lucas, compro dólares, ¿qué hago? Y hay una psicosis. Iván, hay una situación que se ha percibido mucho en Argentina últimamente, y que tiene que ver con que la pobreza que tiene ha empezado a ser crecientemente visible en la calle, visible en los lugares públicos. Uno de los problemas que tienen a veces los países para poder convencerse de que están pasando unas situaciones muy malas es que no se presentan una cara visible al exterior que parece normal, que no está presente la situación más menesterosa en todas sus escenas, digamos. Sin embargo, yo me acuerdo la última vez que fui a Argentina, una de las cosas que me impresionó es haber visto situaciones muy cerca del centro que no se veían antes en Argentina, que eran básicamente gran cantidad de carpas, gran cantidad de tiendas ahí. Absolutamente, pero mira, hay mucha gente ha escrito muchos libros de que esta paradoja de la Argentina en los últimos 70 años, pero te voy a tirar un par de cifras nomás. La pobreza de la política. Yo creo que hay una cosa que a mí, como tú sabes, me gusta la política, no soy tan apasionado como Mirko, pero siempre he pensado que la política importa, la política es complicada, la política no es que creo en el diálogo, y la política a veces sucia, a veces da asco, pero la política es importante y las políticas públicas hacen un cambio. Yo te digo, en Argentina, el informe del Banco Mundial, y acá ha sido validado por todos los sectores políticos. Desde el año 1960, solo el Congo ha tenido más recesiones que Argentina. Argentina ha pasado 38% de ese tiempo en recesión. Ha tenido una inflación promedio del 62%. Y los últimos 30 años, con menemismo, con los milicos, con Duvalde,
con Kirchner, que tuvo sobre todo los primeros 6 años un crecimiento estilo chino por el precio de la soja y que venían además repuntando de la gran crisis 2001-2002. Con el macrismo no pueden bajar la pobreza del 32%. Tú piensas que el 51% de los menores de 17 años en Argentina son pobres. No, hay un 17% de indigencia. Y lo que dices tú se ve porque la mayoría, el 40% de la pobreza está en el conurbano bonaerense. Sí. El conurbano es la zona que rodea a la capital federal, ¿no? que es y la verdad que uno no lo ve porque tú cambias de 2 calles y ya estás en lo que se llama el conurbano provincial versus la ciudad propiamente tal. Pero es cierto lo que tú dices, pero esto no es solo de los últimos 2-3 años. Por ahí el último año han habido muchos campamentos para protestar contra Macri en la zona del centro, que por ahí da la impresión de que esto es nuevo, pero la pobreza en Argentina no baja del 25% en los mejores años del boom económico, y el promedio desde el 1983, que es cuando vuelve de la democracia, ha sido el 32%. Cuando todos los países de América Latina, tú puedes criticar todo, puedes criticar lo que pasa en Brasil, hay gente que puede criticar a Evo Morales, pero todos los países han reducido la pobreza en forma dramática, ¿no? Usando cualquier tipo de medidas, los del Banco Mundial, los del Fondo Monetario, los de las Naciones Unidas y otras organizaciones que piden la pobreza y que tienen diferentes tipos de métricas, no solamente la plata de ingresos. Iván Weissman, 1.000.000 de gracias por haber estado en contacto con nosotros desde Buenos Aires. Que te vaya muy bien. Chao, Iván, gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Chao. Ya, y nos tenemos que ir. Muchas gracias a Héctor y también a ti, Felipe. Que tengan un buen día. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.